Parte 1. El gancho nunca lo he contado en voz alta. Ni a mis amigas, ni a mi hermana, ni al terapeuta al que dejé de ir porque no tenía fuerzas para empezar la frase. Pero necesito que alguien sepa la verdad, aunque solo sea un eco en el vacío. Mi hijo, a quien crié sola tras la muerte de su padre, destruyó nuestro futuro, y la única conexión que me quedaba con mi esposo por un capricho adolescente. Un teléfono celular. Parece una tontería, ¿verdad? Un coche por un teléfono, el intercambio de una chatarra vieja por un aparato moderno. Pero no era una chatarra. Era el 67 Mustang convertible de mi difunto esposo. El coche que construyó con sus propias manos en el garaje. El coche donde nos besamos por primera vez. El coche que juró que un día nos sacaría de todos los apuros. Mi esposo Andrés murió de forma repentina hace 10 años. Dejó un seguro de vida modesto, la casa pagada, y ese Mustang oxidándose bajo una lona. Siempre les dije a mis 2 hijos que ese coche era la caja de Pandora, que un día, cuando pudieran restaurarlo, valdría su peso en oro. Era un secreto familiar, una promesa que Andrés nos había dejado para un momento de verdadera necesidad. El problema es que para Mateo, mi hijo de 16 años, solo era un estorbo. El olor a aceite viejo que se filtraba en su habitación, el trasto inútil, que ocupaba un espacio vital. Yo traté de enseñarle, de contarle las historias de las carreras que Andrés solía hacer, la pasión detrás de cada tuerca. Pero él solo veía el brillo de la pantalla de sus amigos, el último modelo que no podíamos pagar. Yo siempre fui blanda con él, siempre justifiqué sus errores como parte de su proceso, pero lo que hizo, eso no tuvo justificación. La semana pasada, me llegó un recibo. Un talón de una casa de empeño del otro lado de la ciudad. El concepto decía, intercambio de vehículo clásico por bien electrónico. Y debajo, el modelo de teléfono que Mateo llevaba 3 meses pidiéndome a gritos. No fue un robo. No fue un accidente. Fue un trato. Un trato que hizo a mis espaldas con plena conciencia para conseguir el celular. Lo peor es que, cuando confronté a mi hijo, él solo encogió los hombros con esa indiferencia que me desgarra el alma. ¿Y qué? Papá estaba muerto, ¿no? Lo iba a vender de todos modos. Al menos yo le saqué algo útil. La casa de empeño ni siquiera lo había catalogado aún. Cuando llamé, la dueña, con un tono extrañísimo, me preguntó si sabíamos exactamente lo que habíamos vendido. Ahí lo supe. El coche era mucho más valioso de lo que yo pensaba. Mi hijo cambió un potencial boleto a la universidad por un maldito celular. ¿Cómo le digo que el trasto inútil valía casi $200,000? Hace 3 meses, antes de que ese recibo fatal llegara a mis manos, la semilla de la duda ya estaba sembrada. Debí haberla arrancado de raíz, pero estaba tan agotada, tan inmersa en mi rutina de doble turno para mantener la casa, que elegí la ceguera voluntaria. Desde que Andrés murió, mi vida se convirtió en una constante actuación de fortaleza. Mi hija mayor Sofía entendió. Ella tenía 13 años y se convirtió en mi pequeña aliada, la que mantenía el orden y la que, de vez en cuando, me encontraba llorando en la cocina y no preguntaba nada. Pero Mateo tenía 6 años, él absorbió el dolor de la ausencia como rabia, como un derecho a la comodidad. La obsesión por el teléfono de última generación empezó de forma sutil. Primero eran comentarios casuales sobre el hardware de sus amigos, luego se convirtieron en súplicas insistentes, casi amenazas emocionales. Mamá, si no tengo el Pro X, no puedo hacer el proyecto de edición de video, que vale la mitad de la nota. Mentira. Era la misma mentira que usaba para todo. Yo, como siempre, intentaba negociar. Hijo, te compraré un modelo bueno, pero no ese lujo. No podemos permitirlo, y ese dinero es para... Yo siempre señalaba el garaje, donde el Mustang dormía bajo su lona gris. Ese dinero es para el futuro. Y si ese coche vale lo que tu padre decía, será tu universidad. Mateo me respondía con un bufido, con ese aire de superioridad adolescente que me volvía loca. Esa es una historia de fantasmas, mamá. Eso es un cubo de óxido. El futuro es ahora, y si no tengo las herramientas me quedo atrás. Noté que pasaba mucho tiempo en el garaje, cosa que nunca hacía. Siempre odió el olor a gasolina y metal. Al principio pensé, ¡qué maravilla! Quizás por fin siente curiosidad por el legado de su padre. Lo veía con su celular,
el viejo el que yo le había comprado, deambulando alrededor del coche. A veces escuchaba el motor toser cuando intentaba encenderlo, algo que siempre me ponía nostálgica. Una tarde, me atreví a preguntarle, con la voz llena de esperanza: ¿estás limpiándolo? ¿Quieres que busquemos un sitio para que lo valoren? Él reaccionó de una manera que ahora me parece una alerta roja gigantesca. Se puso blanco, me respondió de forma brusca: solo estaba buscando una herramienta. Deja de acosarme, mamá. Y salió corriendo. El ambiente se puso tenso. Yo estaba cansada de ser la policía, la cartera y la figura de autoridad. Él se volvía cada vez más reservado, con más mensajes codificados en su teléfono, que nunca me dejaba ver. Yo sentía esa punzada en el pecho, esa intuición de madre que te dice que algo grande y malo se está gestando, pero la ignoré. Lo hice porque, en el fondo, me aterraba confrontarlo, y que me dijera la verdad. A Mateo lo tenía puesto en un pedestal de el hijo de Andrés, el que sufrió más. El último mes, dejó de quejarse del celular. Dejó de mencionarlo por completo. Y ese silencio me inquietó mucho más que sus súplicas. Me dio una paz falsa, una semana donde pensé: ha madurado, lo ha entendido, por fin está viendo la realidad de nuestros límites. Ahora sé la verdad. Ese silencio no era madurez. Era la calma antes del huracán. Y la razón por la que dejó de quejarse era porque ya había tomado la decisión de actuar por su cuenta. Tenía que descubrir qué hacía en ese garaje y por qué dejó de quejarse por el celular. Aproximadamente una semana y media después de aquel silencio inquietante por parte de Mateo, el sobre con el recibo de la casa de empeño llegó. Era un miércoles por la tarde. El papel fino, con el logo feo de Empeños Velázquez, se sentía como una patada en el estómago. Mi primer instinto fue la negación. Tenía que ser un error. Intercambio de vehículo clásico. Quizás se refería a la vieja cortadora de césped de mi suegra. Pero no. El concepto era demasiado específico. Cuando vi el modelo exacto del celular de lujo que Mateo tanto anhelaba debajo, la negación se convirtió en una náusea helada. Recuerdo haberme quedado inmóvil en el umbral de la cocina, sosteniendo ese recibo como si fuera una carta de defunción. Sofía, mi hija, estaba haciendo la tarea y levantó la vista. ¿Qué pasa, mamá? ¿Te ves mal? Yo solo pude apretar el papel en mi mano. Nada, cariño. Solo un error en una factura. Ya estaba mintiendo. Mi primer impulso fue protegerla de la inminente explosión. La confrontación con Mateo fue inútil, como arrojar agua a una hoguera de aceite. Lo llamé a la sala. Estaba con su nuevo teléfono, tecleando con esa velocidad que los hace parecer extensiones del aparato. Mateo, ¿qué es esto? Le mostré el recibo, temblando. Él no se inmutó. No hubo pánico, ni siquiera una buena mentira. Hubo una calma condescendiente. Ah, sí. Es un recibo. Lo firmé con mi nombre. ¿Cuál es el problema? ¿El problema? El problema es que dice: intercambio de vehículo clásico. ¿Dónde está el Mustang, Mateo? En el garaje, donde siempre ha estado. Supe que estaba mintiendo. Lo supe por la forma en que su pulgar se movió sobre la pantalla, listo para bloquearla, y por el ligero temblor de su labio inferior, el mismo que le salía cuando se comía las galletas que le prohibía. Corrí hacia el garaje. Estaba vacío. Solo quedaba la mancha oscura de aceite y la silueta marcada por los años de la lona gris en el suelo polvoriento. No había lona. No había coche, no había nada. Solo el eco de mi corazón latiendo en mis oídos. Volví a la sala. Mateo seguía sentado, con la mirada perdida en su celular. Ya no era indiferencia, era desafío. ¿Lo vendiste, verdad? Mi voz era un susurro roto. Lo cambiaste por esa cosa. Señalé el teléfono con rabia. No lo vendí, lo intercambié. Y no lo cambiaste tú, porque decías que era para el futuro. Mamá, ese futuro nunca llegaba. Yo necesitaba esto ahora. Él se defendía con la misma lógica retorcida que había estado cocinando en su cabeza. La conversación fue un torbellino de acusaciones y silencio. Él se atrincheró en su habitación. Yo me quedé con el recibo. No me importaba el teléfono en ese momento, me importaba la traición, el desprecio por la memoria de su padre. A la mañana siguiente no fui a trabajar. Fui a Empeños Velázquez.
Era un lugar sucio y oscuro, regentado por una mujer mayor, con ojos pequeños y astutos. Le mostré el recibo. Vengo por el Mustang. Lo quiero de vuelta, dije, intentando sonar firme, como una abogada en lugar de una madre traicionada. Ella levantó una ceja. Señora, el chico ya firmó la transacción. No hay devoluciones. Ese chico es menor de edad. Yo soy la dueña legal. Y quiero saber qué precio le diste a cambio de ese coche. La dueña, la señora Velázquez, suspiró, como si yo fuera una molestia rutinaria. Le dimos el valor del intercambio que él pidió. El vehículo no estaba catalogado, señora. Apenas llegamos a verlo. El chico insistió mucho. Dijo que era chatarra que quería quitarse de encima. Yo le pregunté por el valor del celular que había recibido. $1, $200, $1,200 por el Mustang de Andrés. La señora Velázquez se levantó de su asiento. Pero señora, usted me está confundiendo. Ayer mi esposo, que sí sabe de autos, lo revisó. Y cuando llamamos a un coleccionista, descubrimos que no era solo un 67. Tenía unas modificaciones únicas en el motor, un sello que solo unos pocos conocedores saben lo que significa. Dígame, señora, mi apellido. ¿Usted estaba al tanto del verdadero valor del coche? ¿Sabía que no valía $1, $200 ni $200,000, sino que el valor inicial de tasación es de más de $500,000? Pasaron 48 horas desde aquella conversación escalofriante con la señora Velázquez en la casa de empeño. Volví a casa sin el Mustang, pero con una cifra grabada a fuego en mi mente. Más de $500,000. Era el dinero que habíamos necesitado durante 10 años. La red de seguridad que Andrés había dejado para sus hijos, y mi hijo Mateo, lo había intercambiado por un dispositivo que estaría obsoleto en 2 años. Durante esos 2 días, no le hablé. Me movía por la casa como un fantasma. La atmósfera era irrespirable. Sofía, que ya había entendido que algo terrible había pasado por el garaje vacío y mi rostro inexpresivo, caminaba de puntillas. Mateo, por su parte, intentaba camuflarse en su nueva burbuja digital. Lo veía sonreír, reír a solas con los audífonos puestos, y sentía que estaba mirando a un extraño. Era como si el teléfono fuera una barrera física entre él y la realidad, una armadura reluciente que lo protegía de la culpa. Finalmente, el viernes por la noche, decidí que no podía seguir así. La ira se había enfriado, dejando un vacío helado. Necesitaba que él entendiera la magnitud de lo que había hecho, no solo en términos monetarios, sino en términos de lo que había destruido. La confianza, el respeto y la memoria de su padre. Lo esperé en la cocina. El nuevo teléfono estaba sobre la mesa, cargándose. Un objeto de metal y vidrio, tan frágil como la relación que teníamos. Siéntate, Mateo, dije, y el tono de mi voz no admitía réplica. Era una orden. Él se sentó, incómodo, sin mirarme a los ojos, con esa postura defensiva que me recordaba a un cachorro acorralado. Fuimos a la casa de empeño. Comencé, con la voz baja, casi monótona. No quería gritar. Quería que mis palabras fueran cuchillos lentos. Hablé con la señora Velázquez. Me confirmó que firmaste los papeles. Me confirmó el intercambio. Me confirmó que te dieron el teléfono que tanto querías. Hice una pausa. Él seguía mirando la mesa. Ahora, quiero que me escuches bien, continué, inclinándome hacia él. Tú dijiste que el coche era chatarra. Yo te dije que era el legado de tu padre, nuestra esperanza para el futuro. Saqué una carpeta que había preparado, con una copia del recibo y un informe preliminar de tasación que había conseguido de un contacto en el club de autos clásicos. Se lo puse delante señalando la cifra en negrita. Este es el valor, Mateo. El valor que tu padre, con cada hora de su vida, con cada gota de sudor en ese garaje, guardó para ti y tu hermana. Míralo. Léelo. Mateo finalmente levantó la vista. Sus ojos se fijaron en la cifra. $550,000 USD, un estimado inicial que había puesto el coleccionista. Vi cómo el color abandonaba su rostro. El desafío se desvaneció, reemplazado por un terror genuino. No, no puede ser.
balbuceó, su voz apenas un hilo. Ella dijo que era un 67 normal, que no valía mucho sin restaurar. Ella te mintió porque eres un niño estúpido y arrogante, le espeté. No lo dije con rabia, sino con una tristeza profunda y devastadora. Ella es una comerciante de chatarra, y tú le entregaste una obra de arte, la última posesión de tu padre, por $1, $200. Lo peor es que te vendiste. Vendiste nuestra esperanza. Ahí vino la acción irreversible. Me levanté, tomé el nuevo teléfono de la mesa y lo tiré con todas mis fuerzas al suelo de baldosas de la cocina. El sonido del cristal rompiéndose fue ensordecedor. Final. Mateo gritó, no por el golpe sino por el miedo. Mamá, no, estás loca. No estoy loca, estoy despertando, le dije, mirando los fragmentos brillantes del aparato. Esa cosa ya no existe, y ahora, tú vas a enfrentarte a las consecuencias, porque no tenemos $500,000, no tenemos el coche, y por tu egoísmo, ahora tenemos un problema más grande. La dueña del empeño, ella se dio cuenta del valor, y cuando le exigí que me lo devolviera, me sonrió y me dijo, el vehículo ya fue vendido, señora, a un coleccionista muy importante, y dudo mucho que él quiera devolver su nueva adquisición. Pero quizás quiera hablar con él personalmente. Mi corazón latía con fuerza. La dueña del empeño, Velázquez, me había dado el número de ese coleccionista. No solo había perdido el coche. Ahora tendría que enfrentarme a un desconocido poderoso, que legalmente tenía la joya de la corona de la familia. Yo estaba sola en esto, y mi hijo acababa de condenarnos a una batalla legal que no podíamos pagar. 2 días después de romper el teléfono de Mateo, la casa se sentía como un campo de refugiados. Mateo estaba en un silencio punzante, atrincherado en su resentimiento, y yo en mi dolor. Sofía, tratando de mediar, se había convertido en la única fuente de luz, cocinando y limpiando en un intento desesperado de restaurar la normalidad. Pero la normalidad se había ido con el Mustang. Mi única esperanza era la llamada que debía hacer. La señora Velázquez, la dueña de la casa de empeño, me había dado un nombre, el señor Elias Thorne. Un coleccionista de coches clásicos, con una reputación legendaria, y según Velázquez, una fortuna ilimitada. Sabía que llamarlo era mi última bala. Me armé con la copia del acta de defunción de Andrés, y la prueba de la minoría de edad de Mateo al momento de la firma. Eran mis únicas armas contra el imperio de Thorne. Marqué el número con manos temblorosas. Me contestó un asistente, con una voz pulcra y distante, que me pasó con el señor Thorne directamente, sin rodeos. Señora, mi apellido, he estado esperando su llamada, dijo Thorne, y su voz era grave, pausada, llena de autoridad. No sonaba a criminal, sino a alguien que está acostumbrado a que las cosas se hagan a su manera. Señor Thorne, le llamo por el Mustang convertible del 67. Empecé, tragando saliva. Ese coche fue vendido bajo engaño por mi hijo, un menor de edad. Legalmente, la transacción es inválida y exijo que me lo devuelva. Hubo un silencio largo al otro lado, un silencio que me hizo sentir pequeña, como si estuviera gritando en una catedral vacía. Comprendo su posición legal, señora, respondió finalmente Thorne. Pero usted debe entender la mía. Yo compré ese coche de buena fe, pagué un precio justo a la casa de empeño, y de hecho invertí en la restauración inmediata. Lo tengo en un hangar privado ahora mismo. Además, le diré algo que su hijo probablemente no sabía. Ese coche no solo es valioso por el modelo, sino porque Andrés le hizo una modificación muy específica en la transmisión que lo hace único en el mundo. Un verdadero tesoro. Sentí como la garganta se me cerraba. El dolor no era solo por la pérdida del dinero, sino por la profanación del último logro de mi esposo. Le ruego, señor Thorne, es lo único que me queda de él. Un recuerdo que mi hijo en un momento de estupidez, ha desechado. Mi voz se quebró. Thorne se ablandó un poco, aunque su tono seguía siendo de negocios. Mire, señora, no soy un monstruo. He lidiado con herencias conflictivas antes. Sé lo que vale ese coche, y sé lo que vale la paz mental. Y luego vino el clímax, la revelación que terminó por destrozarme. Le propongo un trato, señora, mi apellido. Legalmente,
Usted podría ganar en un tribunal largo y costoso. Yo tengo el dinero para pelear 10 años. Pero le ofrezco esto. El coche es mío, ya está en camino a ser certificado. Pero yo no compro cosas que traen dolor. Yo le daré a usted y a su hija la cifra que vale el coche, la tasación completa, $500,000. Mi respiración se detuvo. $500,000. Era el final de todas mis preocupaciones. ¿Y Mateo? Pregunté. Mi voz temblaba. Thorne respondió con una frialdad que me dejó sin aliento. Mateo no recibirá un solo centavo de esta transacción. Esto es para usted y su hija, por el dolor y la traición que su esposo nunca quiso que vivieran. La única condición es que usted me firme un documento legalmente vinculante, frente a mis abogados, declarando que la venta de Empeños Velázquez fue legítima, y que, a cambio de esta suma, usted acepta olvidar el origen de su fortuna. Usted elige la batalla por un recuerdo y el riesgo de perder, o la paz financiera a cambio de la amarga verdad. Colgué el teléfono en shock. No podía creerlo. Tenía el futuro en mis manos, una solución milagrosa a todos nuestros problemas económicos. Pero el precio era que mi hijo, el que causó todo el desastre, tenía que ser excluido permanentemente de ese legado. Tuve que tomar una decisión imposible. Aceptar el dinero para asegurar el futuro de mi hija y el mío, pero sentenciar a Mateo a no recibir nada, obligándolo a enfrentar la total, brutal consecuencia de su egoísmo. Un mes después firmé los papeles. Fue en una oficina de abogados pulcra y fría. Delante de mí, un cheque por $500,000. A mi lado mi abogado, asombrado por el giro de los acontecimientos. Del otro lado, los representantes del señor Thorne, inexpresivos. Firmé la cláusula que excluía a Mateo. No fue un acto de venganza, sino de autoprotección. Andrés no habría querido que todo nuestro futuro se hundiera por la estupidez de un adolescente. Yo había prometido cuidar lo que él nos dejó, y esto era lo único que quedaba. El dinero está en una cuenta a nombre de Sofía y mío. Ella está en la universidad ahora, estudiando con una beca completa, sin preocupaciones. Mateo, por su parte, tuvo que conseguir un trabajo de medio tiempo. Sigue resentido, cree que soy una madre cruel que se aferró a una reliquia para castigarlo. Aún no sabe que esa reliquia pagó la matrícula de su hermana. Nunca se lo diré. Es la única forma de que aprenda, enfrentando la vida sin el colchón que él mismo quemó. Pero el verdadero giro no fue el dinero. Fue la culpa. Hace 2 semanas, recibí un correo del señor Thorne. No era un correo de negocios, sino una nota personal. Adjunto venía una foto del Mustang, ya restaurado. Brillaba, era perfecto. Y debajo de la foto, una sola frase que me heló la sangre. Señora, mi apellido, hay una última cosa que debe saber. Cuando Andrés hizo las modificaciones al motor, incrustó algo más. Encontré esto. La segunda foto era de un compartimento secreto dentro del motor. Y adentro, no había joyas ni bonos. Había un pequeño USB y un papel doblado. Abrí el archivo adjunto que Thorne había copiado del USB. Eran cartas. Decenas de cartas de Andrés, dirigidas a Mateo. Eran cartas de perdón, de aliento. Cartas de un padre moribundo diciéndole a su hijo que, sin importar lo que hiciera, su amor era incondicional. La última carta decía: Hijo, sé que he sido duro. Cuando encuentres el coche, sabrás que nunca dudé de ti. Úsalo para lo que necesites. El papel doblado era una tasación original, de hace 10 años, con un valor de solo $20,000. Andrés sabía que el Mustang era su gran obra, pero nunca quiso que fuera una carga. Él mismo lo había tasado bajo para evitar que nos volviéramos locos. El verdadero valor de $500,000 se descubrió por las raras modificaciones. Mi esposo no quería un cofre del tesoro, quería un recuerdo y una lección de humildad, tasada modestamente para que su hijo pudiera usarla con libertad. Si Mateo hubiera encontrado el mensaje antes de venderlo, quizás habría sentido el amor de su padre. Pero al venderlo por un teléfono, no solo se condenó a sí mismo a la soledad, sino que me condenó a mí a vivir el resto de mi vida sabiendo que el dinero que nos salvó, provino del último acto de traición de mi hijo contra el amor incondicional de su padre. El giro final es este. No sé quién cometió el error más grande,
si Mateo por la venta o yo por aceptar el dinero. Lo que sí sé es que, cada vez que veo la cuenta bancaria, escucho el motor de un Mustang, un motor que ya no nos pertenece, recordándome que el amor, cuando se ignora, puede costar más que cualquier fortuna.